futuro a nuestros hijos y aun a nuestros nietos, y que no les importa que se vaya a morir la gente de hambre sin que salga en los informativos. Cualquiera puede entender que una sociedad no puede sobrevivir, no puede salir adelante con toda una serie de gente sin trabajar en nada real, viviendo de los demás. Y los funcionarios estamos luchando por ellos, porque no les van a pagar las nóminas, porque este ya es un sistema de depredación. Se han repartido el dinero, ¿para qué? Para que los banqueros y los consejeros del PP y del PSOE de las cajas, que las han gestionado mal, puedan seguir forrándose. Han cogido el dinero para los ayuntamientos no para generar empleo, sino para pagar las deudas a las empresas contratistas que pagan las corrupciones a los políticos. Y no les vamos a dejar dormir tranquilos a los corruptos de uno y otro partido. Les perseguiremos. Ese delito